hablarte a ti mismo para manifestar requiere de una conciencia muy presente y plena. Hay una ciencia en esto y el cómo te estás hablando influye en lo que estás atrayendo. Comprender eso es fundamental para que vayamos rectificando nosotros mismos donde estamos errando o estamos haciendo alguna falta que se requiere ordenar para que puedas realmente manifestar lo que quieres. Voy a profundizar muchísimo en esto en este video, así que te invito a que te quedes hasta el final. Antes, como siempre, te invito a declarar en comentarios: me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. El abrirte y declararlo a recibir todo lo que este video tiene para ti va a permitir que tu corazón se abra a recibir lo que necesita. Así que presta atención durante todo el video, pues tu corazón va a hacer un clic en algún minuto y vas a recibir una frase que puede ser muy relevante para tu comprensión. Te invito a que te suscribas al canal si aún no te suscribes y nos apoyes y nos impulses para que YouTube sepa que hay muchas personas que también están interesadas en contenido de espiritualidad práctica y de conciencia. Vamos por este video, te invito a quedarte hasta el final. Bienvenidos, corazones conscientes, ¿cómo están? Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida aquí a mi canal. Soy psicóloga de profesión, mentora espiritual con más de 20 años de experiencia, guiando los procesos de evolución de conciencia de cientos de personas. Aquí en mi canal de YouTube te vas a encontrar con muchísimo contenido para apoyar tu camino espiritual, tu camino de evolución de conciencia desde el corazón. Diferente contenido relacionado con el cuerpo, ego, alma y espíritu, que son los diferentes aspectos de tu ser que necesitan integrarse en este tiempo para avanzar hacia la nueva humanidad. El conectar desde el corazón es uno de nuestros grandes propósitos y todo lo que he ido recibiendo y conectando y verificando en mi propia experiencia lo confirma. El corazón es la clave para avanzar y como parte de mi gran propósito es impulsar el que muchas más personas puedan acceder a contenido para avanzar en conciencia desde el corazón. Así que te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Te invito a que te quedes y veas todo este video y todos los videos que puedas aquí en mi canal. Estoy segura que vas a aprender muchísimo, estoy segura que algo de aquí te va a servir, te va a resonar y por supuesto si hay algo que tú sientas le puede servir a alguien más, puedes también compartirlo y así nos ayudas a irradiar toda la energía y generar una comunidad cada vez más grande de corazones conscientes. Hoy voy a conversarte acerca del hablarte a ti mismo y cómo esto está vinculado desde la espiritualidad hacia la manifestación de lo que quieres. Hablarte a ti mismo es una clave que para mí ha sido fundamental. Yo digo, estoy pensando en voz alta y entre que converso conmigo y que hablo en voz alta, por ahí surgen algunos temas, converso con las cosas, converso con todo en realidad. Y bueno, he ido descubriendo en todo este tránsito la importancia que realmente tiene. Hay muchos estudios científicos y mucha información que te puedes también conectar con ella. Hay corrientes de la psicología cognitiva que están muy de la mano con respecto a cómo hablarte a ti mismo con afirmaciones positivas y con todo lo que implica, genera una influencia que está comprobada ya a nivel de estudios, grupos de control y etcétera. Hay muchísimo ahí. Puedes indagar también todo lo que es la programación neurolingüística, que para mí también es un aprendizaje que es tremendamente poderoso porque también te habla acerca de cómo es que el lenguaje que estamos usando está creando efectivamente una realidad en tu conciencia y también en todo lo que se está manifestando en tu vida. Es la PNL, si la conoces de esa manera, es también una corriente muy interesante que puedes indagar desde el plano emocional mental. Hay muchísimo ahí que puedes encontrarte. Hay estudios que hablan acerca de la conversación positiva contigo, estudios que han sido súper interesantes porque
han demostrado que afecta efectivamente directamente en el ánimo, en el humor, en el cómo estás llevando el día a día, en el cómo estás generando autoconfianza o no, de cómo estás percibiendo a ti mismo, percibiéndote a ti mismo, y todo eso está relacionado con el lenguaje, con el cómo te estás hablando a ti mismo y con el cómo estás intencionando y la energía que estás colocando también en esa conversación. Porque no es solamente la palabra, sino que también es la intención y también es la energía que se está emitiendo, y ha sido ya demostrado que efectivamente influye en tu estado de ánimo, influye en cómo estás enfrentándote o relacionándote con los desafíos que la vida te coloca, y también influye, por supuesto, en cómo es que estás generando posibilidades de éxito o posibilidades de abundancia, de prosperidad, etc. Aquí voy a hablarte más específicamente del área energética espiritual. Esa es la intención de nuestro canal, impulsar toda esta maravillosa posibilidad que somos hacia todo lo que es la conexión con tu camino espiritual. Y aquí tenemos algo que para mí es súper relevante, y la palabra, el lenguaje que estamos eligiendo usar está directamente relacionado con el cómo tú te estás comunicando también con tus propios planos sutiles. Es una comunicación no solamente hacia el exterior, sino que también cómo te estás comunicando primero contigo. Independiente que estés comunicándote con otra persona, el lenguaje que estás usando para comunicarte con esa otra persona y habla del lenguaje con el cual estás hablándote también a ti. Hablarle a otro es hablarte a ti. Por lo tanto, ahí tenemos algo que desde lo energético espiritual es tremendamente relevante, pues la palabra es una conexión con tus planos sutiles y con tu propio ser interior y con tu espíritu. Vamos a ir avanzando en el lenguaje, en la palabra, porque además es una vibración que está ahí resonando hacia tu interior en primera instancia. El cómo te estás hablando, el cómo te estás refiriendo a la vida, el cómo te estás refiriendo a las cosas, a las personas, a los lugares, va a hablar respecto de cómo tú estás vibrando en tu interior y cómo te estás hablando a ti mismo también respecto de cada una de esas frases, de todo lo que estás transmitiendo en ese momento que te estás comunicando. Hablarse a uno mismo es algo muy positivo. Muchas personas están de acuerdo en conectar con ello, y como te decía al principio, hay estudios que ya avalan el cómo el hablarte a ti mismo también está conectado con procesos de generación de mejores posibilidades para ti, e incluso ya lo han conectado con la espiritualidad. Por eso yo ya les he contado en otros videos, hablar en voz alta, hablarte a ti mismo en voz alta puede ser un signo de desarrollo espiritual. Ahora, hay algunas consideraciones que son bien importantes. Hablarte a ti mismo con gentileza, hablarte a ti mismo en amor, hablarte a ti mismo desde la reflexión y desde la conversación interna para comprender la experiencia que estás viviendo. Cuando alguien me pregunta y me dice, pero Claudia, yo tengo mi marido, mi hermano, mi mamá, etcétera, hablan en voz alta todo el rato, pero hablan puras sandeces, solo dicen cosas horribles, solamente están con una agresividad que están... No te estoy hablando de ello. Ello es salpicar. Y salpicar es lo que estás hablando, lo que está hablando esa persona o lo que tú mismo puedes estar hablando cuando estás hablándote desde ese lugar energético. Estás atrayendo, por lo tanto, esa vibración y esa energía, porque esa es la vibración y la energía que está en tu interior. Por lo tanto, no es que se trata solamente de hablar en voz alta un signo de espiritualidad o de un camino espiritual, sino que de cómo también lo estás realizando. Y el cómo es fundamental. Aquí la forma es fundamental. ¿Por qué? Porque las palabras van a estar creando las realidades, y de esas realidades van a estar con la impresión, con todo impreso de la vibración que se está intencionando. Y por lo tanto, aquí hay algo que es tremendamente relevante, y es que la calidad con la cual te hablas a ti mismo
sí influye en tu desarrollo y crecimiento espiritual. Si te hablas desde la queja, si te hablas desde el dolor, si te hablas desde el enojo, desde la envidia y desde emociones negativas o incómodas, vas a estar generando en tu interior una realidad que va a estar atrayendo experiencias para que tú puedas de una vez por todas comprender eso que estás generando e impulsando y puedas trascenderlo. Esa es la razón de ser de las experiencias que estás atrayendo, para que puedas verlas fuera de ti y puedas reconocer, ¿eso está en mi interior? ¿De verdad esta persona con ese nivel de agresividad que está aquí delante mío diciéndome todo eso, ¿eso está en mi interior? Y la respuesta es sí, sí. Eso está en tu interior y por eso esa persona está delante tuyo, por eso la atrajiste, por eso está ahí. ¿Por qué? Porque la palabra es uno de los elementos o herramientas más poderosas de toda la manifestación. La manifestación es el resultado de una energía que se está manifestando a través de la palabra y la imaginación, que genera una imagen vívida que da forma a lo que se va a generar en la materia. Por lo tanto, aquí hay algo que puede ser clave para todo lo que tú estás manifestando. El cómo estás hablándote a ti mismo, el cómo te estás hablando a ti misma, está reflejado en el cómo estás hablando y relacionándote con todo en tu vida, con todo a tu alrededor. Entonces aquí hay algo que es bien interesante porque el hablarte a ti mismo no solo es un acto mental. ¡Wow! Cuando yo digo eso, muchas personas me dicen, ¿cómo? Sí, hablarte a ti mismo, usar la palabra, no es solo un acto mental, es un acto también de conexión espiritual. Y ahí es donde está la conciencia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está hablando? ¿Está hablando tu mente? ¿Está hablando tu ego, tu plano emocional mental, que está hablando desde el filtro de una experiencia de la historia no comprendida aún? No comprendida me refiero a que todavía no comprendes el aprendizaje que esa experiencia traía para ti y no lo comprendes en su totalidad. Te vas a dar cuenta cuando todavía estás mirando esa experiencia sin poder conectar desde el amor y la gentileza. Cuando conectas desde el amor y la gentileza, va a haber comprensión y vas a comprender por qué la persona tenía que actuar de esa manera, por qué tú necesitabas que actuara de esa manera, por qué tenía que decir las cosas que dijo, porque tú necesitabas escuchar esas cosas que dijo. Y cuando tú empiezas a comprender cómo todo está participando para que aprendas, para que tú tengas el aprendizaje, entonces entras en una configuración muy poderosa, que es la que el Ho'oponopono, que el Dr. Lee nos trajo y nos regaló a todo el planeta desde esta cultura Hanukkah hawaiana, es muy poderoso. El cómo tú te estás haciendo responsable del 100% de toda la experiencia que se está manifestando fuera de ti, porque comprendes que ese 100% está actuando y se está manifestando para que tú tengas un aprendizaje, para que tú comprendas algo fundamental en los propósitos de aprendizaje en tu vida. Entonces todo empieza a tener un sentido y una perspectiva muy diferente. La palabra que estás usando, la frase, el pensamiento, la estructura, se está manifestando en tu exterior también a través de las experiencias que estás atrayendo, por la vibración que estás emitiendo, a través de este lenguaje energético espiritual que estás manifestando. Entonces, voy a explicar un poquito y vamos a entrar en esa mismísima figura. Y te hago ese gesto porque es como realmente ampliar esa precisa imagen. Cuando tú estás pensando,
no solamente estás usando el plano mental. Y eso es muy importante. No solo usas el plano mental para pensar. ¿Es necesario el plano mental? Sí, es necesario porque es lo que nos ayuda a darle una estructura y por lo tanto entender. Sin embargo, para generar ese pensamiento, en tu cuerpo de luz se están manifestando una serie de datos a través de imágenes, códigos, luces, números, etcétera, que están presentes para que tú puedas elaborar en tu plano mental esa frase, ese pensamiento. Entonces, aquí hay algo que es súper interesante. Aquí hay una participación de lo mental con lo energético espiritual para generar una frase, para generar un pensamiento y luego una frase. Entonces tenemos aquí que la palabra es una consecuencia de una elaboración que cada uno de nosotros está realizando. Y eso realmente es muy poderoso cuando aprendes a gobernarlo. ¿Y qué significa gobernarlo? Significa que solo tú tienes ese poder de gobernar tu espacio mental y todo lo que estás pensando. Por ahí hay muchas personas que dicen, pero hay muchas personas que están siendo influenciadas por otras y ahí déjame decirte que es una lección de aprendizaje también. Cuando yo converso con alguien y alguien me dice, yo estaba muy sumisa o muy sumiso a esa persona y no me daba cuenta que estaba haciendo todo lo que esa persona me decía, ahí ese no me daba cuenta es un momento y un proceso de aprendizaje para que cuando esa persona se dé cuenta pueda tomar una decisión por evolución. Y ahí tenemos un hito evolutivo en nuestra experiencia. Toda la experiencia que estamos viviendo, la estamos viviendo para un aprendizaje. Todo, sin excepción, lo estamos viviendo para un aprendizaje. Y ese aprendizaje lo haces por ti mismo, por ti misma. Y eso es clave, es tan precioso cuando uno ve, por ejemplo, en los pequeños, en los niños, cuando están en esa etapa de descubrir su capacidad motora y quieren comer por sí mismos, aunque no le achunten a la boca con la cuchara, aunque la comida se le vaya lejos, como si fuera catapultada por la cuchara, porque tenemos un instinto y una sabiduría que viene con nosotros en nuestro corazón, que nuestro camino y nuestro aprendizaje es por nosotros mismos, no es dándonos los otros las información y claves. Aquí tú puedes recibir muchísima información en mi canal, puedes recibir muchísima, de verdad, hartos videos he grabado. Sin embargo, toda esa información que estás recibiendo es solo información hasta que tú lo lleves a tu vida, hasta que tú lo verifiques y veas cómo esto te sirve y te acomoda, entonces ahí se transforma en sabiduría. Solo ahí. Y solo ahí sirve a tu proceso y tu camino espiritual. ¿Por qué? Porque si no es solo información. Y yo lo sé, yo sé que estoy entregando solo información. Sé que esto depende de cómo tú recibes esta información, de qué haces con ella, de cómo la aplicas, qué reflexiones tienes, qué preguntas te respondes de tu propia experiencia, porque todo ese proceso es tuyo, solo tuyo. Y cada proceso es absolutamente individual y especial además. ¿Por qué? Porque nadie tiene un proceso igual al del otro. Es como la huella digital. Nadie tiene una misma huella digital. Por lo tanto, cada información, cada video es un mundo, es un portal de información que puedes recibir para que la uses a tu beneficio, para que la verifiques en tu experiencia, para que te genere las preguntas. Y muchas veces puede ser, y muchos en mis videos dicen, solo esta frase me sirvió y maravilloso. Yo sé que en mucho de lo que hablo, y sé que hablo harto, puede ser que solo una frase sea la relevante.
son una frase, que puede ser una frase muy distinta para una persona y otra frase muy diferente para otra persona en un mismo video, y genera un proceso de reflexión y de comprensión personal. Y para mí eso es suficiente. Muchas veces me he leído así libros súper gordos que son interesantísimos en su totalidad. Sin embargo, puedo identificar que en una página esa frase pagó en mi libro. ¿Y por qué digo así me pagó el libro? Porque esa era la frase que mi corazón necesitaba. Y aunque haya hecho toda la lectura, era importante para recibir el contexto completo de una frase que genera una comprensión en mí. Y eso es parte de lo que hace la palabra. Eso es parte de lo que la palabra está realizando. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tenemos? La palabra es manifestación. Todo lo que estás pensando, estás manifestando. Por lo tanto, y aquí voy con algo que puede ser un poquillo disruptivo, no importa cuánto visualices, imagines que estás con prosperidad, con abundancia, etc., si al segundo siguiente estás hablándote y hablándole al resto con juicios, con quejas, con etcétera, y diciéndote, por lo tanto, a través de ese lenguaje, que la vida está mal, que todo es una reverenda sapos y culebras, etcétera. Aquí hay algo que es muy importante y está en ti el asumir la responsabilidad de la manifestación en tu vida. Todo lo que estás manifestando lo has manifestado porque has usado un lenguaje interior que ha estado influyendo en esa manifestación. Y ese lenguaje interior es el que tienes que cuidar, es el que tienes que tener conciencia y es el que tienes que aprender a gobernar. Tu mente no solo es la que está manifestando. Tu pensamiento es del plano mental y del plano energético espiritual. Estás usando imágenes, estás usando recuerdos, estás usando experiencias para elaborar lo que estás pensando, y lo que estás pensando le estás dando palabras y lo estás o juzgando o lo estás... Siempre va a haber un juicio. Asegúrate de que ese juicio sea positivo. Asegúrate de que esa comprensión que estás logrando sea una comprensión virtuosa que te trae un aprendizaje y un talento. Porque si estás comprendiendo algo de una manera en que te está llenando de aún más negatividad, de aún más queja, no estás realmente comprendiendo y estás usando mal el lenguaje de la comprensión, porque comprender es iluminar. Comprender es cuando efectivamente entra el amor en la comprensión y puedes realmente determinar que, por eso es que fue esta experiencia. Así que aquí tenemos un dato que es muy importante, que es de lo que yo te quería conversar en este video. La manifestación es una posibilidad gracias a la vibración que estás emitiendo por las palabras que estás usando en el lenguaje en general y no solamente en los momentos de manifestación. Lo que importa es lo que está en tu interior y lo que se está emitiendo constantemente desde ti. Y esa vibración, esas palabras son las que el universo está escuchando todo el tiempo y con ello está manifestando. Por lo tanto, ponle atención a la queja, ponle atención a los juicios, ponle atención al cómo te estás comunicando, no solamente contigo y no solamente con las personas que quieres, con todos, con una taza, con tus mascotas, con la mascota del vecino, con etcétera, con el vecino ruidoso que hace fiestas todos los fines de semana. ¿Cómo te estás comunicando con cada una de esas personas, con cada uno de esos elementos que están en tu vida? ¿Cuál es el lenguaje que estás usando? Eso va a ser muy relevante a la hora de manifestar, porque la manifestación es durante todo momento en tu vida. Y la palabra que estás usando, el lenguaje que estás usando, viene de tu plano mental y energético espiritual, que generan ese pensamiento, generan ese lenguaje y te está influyendo en la manifestación. Así que coméntame aquí cuál es esa manifestación que estás impulsando y coméntamelo desde las afirmaciones positivas para que ya empieces a entrenar
lenguaje que requiere tu manifestación. Si detecto que hay algún detalle que podemos ayudarte a rectificar, ahí voy a estar para comentártelo. Espero te haya gustado todo este video. Si fue así, dale like, comenta, comparte y sobre todo suscríbete al canal si aún no te suscribes para que seas parte de esta hermosa comunidad de corazones conscientes. Estoy aquí para apoyar tu camino espiritual, para acompañarte en todo lo que es el proceso de evolución de conciencia. Recuerda, solo tú lo puedes caminar. Yo estoy aquí para proporcionarte las informaciones o datos que puedan ser relevantes para que puedas avanzar desde el corazón. Te invito a que te quedes en alguno de los videos que están aquí. Nos vemos